Historia 1. Mi nombre es Camilo. Tengo 24 años y soy originario de un pequeño pueblo en las afueras de Maine, un lugar que muchos podrían describir como encantador durante el día, pero que yo sé esconde oscuros secretos bajo la luz de la luna. Esta historia comienza en una fría noche de otoño, cuando mis amigos y yo decidimos desafiar los susurros y advertencias que habíamos escuchado desde niños. La morgue abandonada al final del viejo camino forestal había sido el centro de innumerables historias de terror en nuestro pueblo. Historias que hablaban de almas perdidas y experimentos que desafiaban la naturaleza misma de la vida y la muerte. Desde pequeño, siempre sentí una mezcla de fascinación y terror por lo paranormal. Esta noche, junto a Jamie, Danny y Sam, me encontraba parado frente a la imponente estructura de ladrillos oscuros, cuya sola visión hacía que mi corazón latiera con fuerza. Jamie, siempre el escéptico, llevaba una sonrisa burlona en su rostro, mientras que Danny, con su libreta en mano, estaba listo para documentar cualquier fenómeno inexplicable. Sam, el más joven de nosotros, miraba el edificio con una mezcla de curiosidad y miedo. Habíamos traído todo el equipo necesario para una investigación paranormal: cámaras, grabadoras de voz y medidores EMF. Pero en el momento en que pusimos un pie dentro de la morgue, supe que ningún equipo podría prepararnos para lo que encontraríamos ahí. La atmósfera dentro era fría, más allá de lo que la lógica podría explicar, y el silencio era tan denso que parecía devorar nuestros murmullos de nerviosismo. Era como si el lugar mismo nos estuviera advirtiendo, rogándonos que nos marcháramos mientras pudiéramos. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. A medida que avanzábamos por los pasillos silenciosos de la morgue, cada paso resonaba como un presagio de desgracia. La luz de nuestras linternas apenas lograba penetrar la oscuridad que parecía consumirlo todo. Una oscuridad tan densa que sentíamos cómo nos envolvía, casi palpable. Los primeros fenómenos extraños no tardaron en manifestarse. Un frío sobrenatural se cernía sobre nosotros, un frío que se infiltraba en los huesos, imposible de ignorar. Jamie intentaba racionalizarlo, atribuyéndolo a corrientes de aire, pero los susurros que comenzaron a rodearnos no tenían explicación lógica. Eran voces susurrantes, tan bajas que al principio dudamos de nuestra propia cordura. ¿Estábamos realmente escuchando nombres? ¿O era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada? La intensidad de los fenómenos aumentó cuando Danny captó una sombra moviéndose rápidamente fuera del alcance de nuestras linternas. No era la sombra de alguno de nosotros. Se movía con intención propia, esquivándonos, tentándonos a seguirla. Sam quiso gritar, pero su voz murió en su garganta, ahogada por el miedo. Decidimos seguirla, movidos por una mezcla de curiosidad y terror, hasta que nos condujo a una sala que, según los planos antiguos del edificio, no debería existir. Era un cuarto oculto, sellado desde dentro. En ese cuarto, encontramos los restos de lo que parecía ser un laboratorio antiguo, con instrumentos que no pertenecían a una morgue ordinaria, sino más bien a un lugar de experimentación macabra. El aire estaba impregnado de una sensación de sufrimiento y locura, como si las paredes mismas hubieran absorbido las emociones de aquellos que habían sido objeto de estos experimentos. Fue entonces cuando entendimos la verdadera naturaleza del horror de la morgue. No era simplemente un lugar donde se guardaban los muertos, sino un sitio de profanación de la vida y la muerte, donde un director obsesionado con el más allá había cruzado límites inimaginables. En la penumbra de la morgue, el aire se cargó de un terror palpable mientras realizábamos el ritual inverso, intentando deshacer los horrores perpetrados por el director obsesionado. Los susurros de las almas atrapadas se intensificaron, convirtiéndose en un coro de lamentos y súplicas.
Cada palabra que pronunciábamos parecía invocar una nueva oleada de actividad paranormal. Objetos volaban por la habitación, y las sombras danzaban en las paredes con una frenética desesperación. Justo cuando el ritual alcanzaba su clímax, el mundo pareció detenerse. Un grito desgarrador que no parecía humano ni de este mundo resonó a través de los corredores, seguido por un silencio sepulcral. Algo se había liberado, algo que había estado encerrado y torturado por décadas. Sentimos cómo la temperatura comenzaba a normalizarse y cómo la opresiva sensación de estar siendo observados lentamente se disipaba. Cuando salimos de la morgue, el amanecer teñía el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Aunque físicamente intactos, estábamos profundamente afectados por lo vivido. Los eventos de esa noche nos perseguirían, dejando cicatrices invisibles en nuestras almas. En nuestras grabaciones, encontramos un mensaje críptico, una voz que susurraba algo incomprensible pero ominoso, como si advirtiera de que, aunque algunas puertas pueden cerrarse, otras siempre permanecerán abiertas, listas para ser atravesadas de nuevo. Esa experiencia nos cambió para siempre, un recordatorio constante de que hay realidades más allá de nuestra comprensión y que algunas veces, al indagar en los misterios del más allá, podemos desatar fuerzas que desafían nuestra propia existencia. Historia 2. Mi nombre es Elena Vázquez. Tengo 32 años y soy médico patólogo en el Hospital Central, un coloso de concreto y acero que se alza en el corazón de la ciudad, guardando más secretos de los que su fachada impoluta podría sugerir. Desde muy joven me vi atraída por los misterios de la vida y la muerte, esa línea fina e indefinible que separa ambos estados. Esta fascinación me llevó a elegir mi carrera, un puente entre ambos mundos donde, con cada caso, intento dar respuestas a aquellos que ya no pueden preguntar. El hospital es un lugar que respira historia. Sus pasillos han sido testigos de innumerables dramas humanos, alegrías y tragedias. Pero es en la morgue, mi santuario personal de ciencia y silencio, donde siempre sentí que mi trabajo adquiere un significado especial. Aquí, rodeada de los ecos de vidas pasadas, busco dar voz a aquellos que han sido silenciados por la muerte. Hace unas semanas, sin embargo, mi percepción de este lugar comenzó a cambiar. Empezaron a ocurrir incidentes extraños, sombras que se deslizaban por el rincón de mi vista, susurros casi imperceptibles que parecían llamarme. Al principio, atribuí estos fenómenos al agotamiento. Las largas horas y el estrés pueden jugar malas pasadas a la mente. Pero cuando las historias de presencias inexplicables comenzaron a acumularse, tanto de pacientes como de colegas, mi curiosidad científica se mezcló con un escalofrío que no podía explicar. ¿Acaso había algo más en estos muros? ¿Algo que desafiaba la lógica y la razón? Decidida a encontrar una explicación, me propuse investigar estos fenómenos después del horario laboral, armada solo con mi escepticismo y una linterna. Lo que descubrí esa noche en la morgue, sin embargo, abrió la puerta a un mundo que nunca creí posible, desafiando todo lo que sabía sobre la vida, la muerte y lo que yace entre ambos. La primera noche de mi investigación, la morgue estaba bañada en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de mis pasos en el frío suelo de mármol. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación por lo desconocido que podría descubrir. Encendí mi linterna, cuyo haz de luz cortaba la oscuridad como una promesa de revelación. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron. Al principio eran tan suaves que dudé de haberlos escuchado, pero pronto se hicieron más claros, más insistente, murmurando mi nombre. Elena. Elena. Guiada por una mezcla de valor y curiosidad, seguí el sonido de los susurros hasta llegar a una de las cámaras frigoríficas.
una que, según los registros, debería haber estado vacía. Con una mano temblorosa, abrí la puerta, esperando encontrar la fuente de aquella voz. Sin embargo, no había cuerpo alguno allí, solo un objeto solitario en la bandeja metálica, un amuleto antiguo, de diseño extraño y materiales que no pude identificar. Al instante en que mis dedos rozaron el objeto, una oleada de frío recorrió mi cuerpo y las imágenes comenzaron a asaltarme. Rostros y voces de aquellos que habían pasado por esta morgue, sus últimos momentos llenos de miedo y confusión. Esa noche, la barrera entre lo natural y lo sobrenatural se desmoronó ante mí. Comencé a ver apariciones, figuras etéreas que vagaban por los pasillos del hospital, atrapadas en un limbo entre mundos. Cada aparición llevaba consigo una historia de dolor, de despedidas no dichas, de vidas interrumpidas abruptamente. Con cada encuentro, sentía cómo mi energía se drenaba, como si estas entidades se alimentaran de mi vitalidad para manifestarse. Mientras más me adentraba en este nuevo y aterrador mundo, más me daba cuenta de que había desatado algo que iba más allá de mi comprensión. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas, se estaba convirtiendo en una lucha por mi propia sanidad. Y sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, una parte de mí sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba decidida a descubrir la verdad oculta detrás de estas manifestaciones, sin saber que mi obsesión me llevaría a confrontar secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Después de semanas sumergida en este misterioso fenómeno, comencé a comprender que la ciencia, tal y como la conocía, no tenía todas las respuestas. Sin embargo, eso no me disuadió. Más bien avivó mi determinación para buscar una solución dentro de los límites de mi entendimiento racional. Mi investigación me llevó a descubrir que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio, desenterrando posiblemente disturbios espirituales. Convencida de que debía haber una explicación lógica, aun cuando ésta se entrelazara con lo inexplicable, decidí enfrentar el problema desde un nuevo ángulo, el de la energía y las emociones humanas intensas, que según algunas teorías pueden impregnarse en lugares asociados con el trauma. Armada con equipos de medición avanzados, comencé a registrar anomalías electromagnéticas en la morgue, intentando correlacionar estos datos con los testimonios de apariciones y otros fenómenos. Una noche, mientras trabajaba sola, experimenté la manifestación más intensa hasta ahora. Las luces parpadearon frenéticamente, el aire se cargó de electricidad estática, y una voz, clara y distinta, pronunció mi nombre. En ese instante, en lugar de ceder al miedo, sentí una claridad inesperada. Saqué mi grabadora y hablé directamente a la presencia. Estoy aquí para ayudarte a encontrar paz, pero necesito entender qué te retiene. No esperaba una respuesta, y sin embargo, lo que sucedió a continuación cambiaría mi vida para siempre. A través del equipo de grabación, capté un mensaje. La confesión de un antiguo director del hospital, revelando un error trágico que había quedado sin resolver, una injusticia que clamaba por ser reconocida. Armada con esta nueva información, me dediqué a arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia del hospital. La revelación de la verdad trajo consigo una sensación de calma. Las manifestaciones disminuyeron hasta desaparecer por completo. Aunque algunos podrían argumentar que fue mi propia determinación la que me permitió interpretar los eventos de esta manera, prefiero creer que enfrenté este desafío con la mente abierta, permitiendo que la frontera entre la ciencia y lo inexplicable se difuminara lo suficiente como para ofrecer consuelo a aquellos atrapados entre dos mundos. Mientras el sol comenzaba a asomar, marcando el fin de esta increíble jornada, no pude evitar sentirme transformada.
Había confrontado lo desconocido con lógica y empatía, y aunque nunca volvería a ser la misma, sabía que había hecho lo correcto. Este encuentro no solo me enseñó sobre los límites de nuestro conocimiento, sino también sobre la importancia de mantener la mente abierta a todas las posibilidades. En el silencio de la morgue, encontré una paz inesperada, un recordatorio de que, en ocasiones, las respuestas que buscamos nos encuentran a nosotros, en los lugares más sorprendentes. ¿Has experimentado alguna vez algo que no puedes explicar con la lógica o la ciencia? Me encantaría escuchar tus historias de encuentros inusuales o fenómenos paranormales. Compártelas en los comentarios y, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras exploraciones entre lo conocido y lo desconocido.